En la travesía camino de las Antillas, en la travesía de vuelta a Inglaterra, hay que cruzar el océano Atlántico y allí, entre las Antillas, las Bermudas y las Azores, está el mar de los sargazos, sin costa, de aguas tranquilas y cubiertas de sargazo, algas marrones que desprenden un fuerte olor. Una zona de poco viento, donde antaño los barcos naufragaban por falta de impulso para moverse. Un mar calmo, un mar sin costa, un mar sin apenas viento, que ha inspirado mitos y leyendas y ha dado grandes obras de ficción narrativa. 20.000 leguas del viaje submarino de Julio Verne, a quien por cierto traeremos pronto a Érase una red, y sobre todo El ancho mar de los sargazos, que es el título del libro que abordamos hoy en este nuestro episodio 2. Hola, soy Silvia Salgado, bienvenidos a Érase una red, un podcast creado y producido por Jai Coruña que ahonda en el eterno debate entre ciencia, tecnología y humanismo. Hoy abordamos El ancho mar de los sargazos, un libro publicado en el año 1966, un bellísimo ejercicio de literatura en la literatura, un ejercicio de intertextualidad literaria que nos va a permitir hablar de identidad y vamos a hablar del sistema de identificación por excelencia como es el código de barras, porque 1966 también es un año que marca un hito importante en la historia de algo que ya está para siempre con nosotros. Quiero dar la bienvenida a mis dos compañeros hoy, a José Miguel Giraldez, profesor en la Universidad de La Coruña. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, y a Daniel Cerqueiro, Dani Cerqueiro, que además juega en casa, vienes aquí de Docuten. Dani Cerqueiro es doctor en física, es también director de comunicación y marketing de Docuten y ha sido emprendedor, y me consta que también fuiste director de las startups de Galicia. Sí, fui presidente de la Asociación de Startups durante un tiempo, de Startup Galicia. Bueno, hola Dani, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Silvia por invitarme. Aquí. Y bueno, José Miguel también hemos dicho que es docente en la Universidad de La Coruña, pero es doctor en filología inglesa. Así es. Además, miembro del Instituto de Investigación de Estudios Irlandeses Aberdeen. Bien. Así es. Este libro pone otra vez sobre la mesa a la figura de la novelista anglo-caribeña Jean Rhys después de décadas de silencio narrativo. Jean Rhys nació en el año 1890 en Dominica, cuando Dominica era todavía territorio del Imperio Británico. Con 17 años se traslada a Inglaterra y he de contaros que fue una mujer de las que yo llamo no al lugar, porque jamás tuvo un sentimiento de pertenencia en su vida. De hecho, en las Antillas ella creía que los demás la sentían como británica y en Inglaterra la sentían como antillana, ¿no? Nació en Dominica, en Rousseau. Era hija de un padre médico de origen galés y su madre era una escocesa, una criolla blanca que había pertenecido, que descendía de familias que se dedicaban a la plantación de azúcar y que habían tenido esclavos. Esto es muy importante. Jean Rhys llevó una vida muy azarosa, llevó una vida de muchísima dificultad. Cuando llega con 17 años a Inglaterra, ella trabaja como corista, ella trabaja como actriz, tiene muchos problemas por su acento, por eso además ella siempre hablaba en voz baja, fue algo que se quedó de por vida, y viaja a París, viaja a Viena, frecuenta la vida bohemia. Allí conoce, entre otros personajes, a Ford Oxford, era un escritor y un editor muy relevante, ¿verdad, José Miguel?, que la anima a escribir. De hecho, Jean Rhys, que no se llamaba Jean Rhys, y aquí vamos otra vez a este tema tan importante de la identidad, sino que se llamaba Ella Gwendolyn Rhys Williams, y a la que Ford Oxford le sugiere que cambie de nombre, y eso también es importante. La gran parte de su obra narrativa la publica en el periodo de entreguerras, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial. 5 novelas que tienen su valor, que tuvieron su valor a nivel crítico y que reflejan a una heroína frágil y con dificultades. De hecho, hay quien dice que la mujer que aparece en esas diferentes novelas sería la propia Jean Rhys en diferentes etapas de su vida.
un silencio narrativo brutal hasta que en 1966 se publica Ancho Mar de los Sargazos. Y lo que había sucedido, eso cuentan, es que Jane Rhys había leído la novela de Brontë, la novela Jane Eyre, y se había mostrado un tanto indignada, un tanto enfadada por ese tratamiento que Charlotte Brontë hace de una mujer de las Antillas. Y dice, pues voy a darle voz, voy a darle identidad, voy a conferirle trazabilidad, qué palabras tan importantes en el código de barras, ¿verdad, Dani? Y es lo que hace. Ancho Mar de los Sargazos, por así decirlo, sería la manera en la que Jane Rhys trata de desvincular a la loca del desván de los prejuicios sociales, raciales e imperialistas. Ancho Mar de los Sargazos reformula a un personaje estigmatizado, no conocido, un personaje que no tenía identidad, en una novela que se escribe pues prácticamente 100 años antes. Lo que hace Ancho Mar de los Sargazos, lo que hace Jane Rhys, es darle voz a la loca del desván que aparece en Jane Eyre. La novela se sitúa en algún momento de finales de la década de 1830 y 1840, después de que se aprobara la Ley de Emancipación de los Esclavos Británicos en 1833. Esta liberó a todas las personas esclavizadas en el Imperio Británico, pero también compensó a los antiguos esclavistas por su pérdida. Al menos en teoría, la familia Cosway se arruinó porque ellos, como muchos otros, nunca recibieron el pago del gobierno. Vamos a empezar, José Miguel, y te quiero preguntar, Jane Rhys lo que hace con Ancho Mar de los Sargazos es estar en deuda con Charlotte Brontë, pero también distanciarse de ella. ¿De qué manera? Bueno, gracias Silvia. Sí, realmente no sé si estar en deuda con Charlotte o pasarle factura directamente, ¿no? Más bien puede ser al revés, ¿no? Yo creo que efectivamente Jane Rhys ve una posibilidad de volver a la literatura después de haber tirado prácticamente la toalla, gracias a la aportación de Ford Madox Ford, como tú dices, a la ayuda de este importantísimo autor. Y ella regresa a la literatura después de pensar en esta historia de Charlotte, ¿no? En la cual está esta mujer antillana que prácticamente no vemos, solo sabemos que está presa, que está escondida, que está oculta en ese ático y que es toda una metáfora, ¿no? Toda una metáfora, ¿no? Pero el tratamiento de Charlotte no le complace a Jane Rhys de alguna manera, ¿no? Es un tratamiento que ella considera que no es justo con la figura de esta mujer a la que no vemos, solo vemos los efectos de su locura, pero no sabemos nada de ella, no sabemos de dónde viene, sabemos que ha terminado recalando en esa casa, en Thornfield Hall, que ha acabado en Inglaterra, pero no sabemos nada de su procedencia, que puede explicar en gran medida por qué ella es como es. Y eso es, como tú decías muy bien, justamente lo que Jane Rhys hace en esta novela. Lo decíamos ahora en esta tertulia ante el público, ¿no? Marcar la trazabilidad del personaje hacia atrás, hasta su infancia, ¿no? Se supone que ella está pensando en esa infancia, ¿no? Cuando era Antoinette, esa infancia en Jamaica, en Ciudad Española, por ejemplo, en Colibrí, etcétera, ¿no? También después en su matrimonio, ¿no? El matrimonio que acabó mal, el matrimonio en el que se fue imponiendo la voz colonial cada vez más, que acabó apagando esa libertad que está muy bien representada por la exuberancia de la vegetación, por ejemplo, ¿no? Se fue apagando hasta que acabó como acabó en Inglaterra, porque como tú has dicho más de una vez, las dos novelas terminan igual porque solo podían terminar igual. Solo podían terminar igual. Luego hablaremos de ese fuego con el que termina la novela y que, bueno, con el que también empieza la novela de Rhys, ¿eh? Y perdón por el spoiler. No, y perdón por el spoiler a quien nos esté escuchando. Ciertamente es verdad, o sea, vamos a pasar de desconocer a Bertha Mason, que es como se llama en la novela de Jane Eyre, a conocer la historia desde la infancia de Antoinette Cosway. Dani, es como si Jane Rhys le hubiera puesto un código QR a Bertha Mason, a la loca del desván. Y bueno, yo quería preguntarte un poquito sobre el origen, ¿no? de lo que es el sistema de identificación, porque en el año 1966, que es cuando se publica esta novela, al otro lado del charco,
tenemos un problemón en los supermercados, ¿no? Sí, en ese momento es quizás el momento en el que se sustancia un problema que se veía viniendo en los supermercados y en los comercios en Estados Unidos, que era que había una dificultad para gestionar, que ahora llamaríamos el checkout, ¿no? Cómo paga la gente y cómo identifica los productos de una manera eficiente. Entonces tenemos que ponernos en contexto. ¿Por qué pasa esto ahora? Pues porque estamos realmente en el 66 coge diferentes cosas que han pasado desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza con la producción en masa. En el momento que se empieza la producción en masa, cuando tenemos productos estandarizados, es cuando se plantea cómo podemos identificar esos productos estandarizados. Ya desde los años 40 se había planteado que había esta necesidad, y de hecho el que se considera el padre, Norman Goodland, ya se había preocupado de esto porque había un gerente de supermercado, de un comercio, que ya había planteado: tenemos este problema, a ver cómo lo solucionamos. En el momento él, y esto es bastante poético y yo creo que encaja mucho con el espíritu de esta tertulia, él tiene una especie de epifanía después de pensar mucho en la playa, en Miami Beach, y es cuando pinta lo que sería el primer código QR unidimensional de barras y demás. Se inspira en el código Morse, que es un código que codifica información en puntos y rayas y lo traslada a una información visual. Curiosamente, ellos crean una patente que no es exactamente el código sino que es una patente circular, lo que se llamaba el código de ojo de buey, pero en ese momento no se puede implementar esto de una manera operativa, que esto también es muy interesante, cómo la innovación va calando. La innovación parte de un problema, en este caso un problemón que se veía venir, hay gente que tiene ideas, pero después tiene que haber una tecnología que lo habilite. Esto no pasa hasta finales de los años 60, que es cuando hay esta convocatoria, digamos, de la Asociación de Supermercados de Estados Unidos, que se planteábamos a crear algo que permita identificar los productos. Retoman la idea y de hecho IBM, que trabajó en el proyecto, cogió a Goodland, que sabía que había patentado eso en su momento, retoman esa idea y ahora tienen una herramienta fundamental que antes no existía, que es el láser. El láser se inventa en esa época y es la herramienta que permite leer ese código, porque una cosa es que tú puedas codificar las cosas y otra que de una manera eficiente y lo suficientemente ágil para que esto valga para una cadena de supermercados, porque si no, no estamos metiendo eficiencia, pues pasa en esa época. Pero tardan desde el 76 hasta el 73, para que también veamos que las innovaciones y los estándares tardan en generar este código de barras y sobre todo el estándar UPC. El estándar UPC es el que marca cómo deben ser los códigos de barras. El que ahora tenemos, cada producto tiene uno inequívoco. Bueno, esto se genera en el 73, para mí es un gran avance de la logística mundial, y en el 74 es cuando se pasa el primer producto, que son unos chicles de Wiggles, creo que se llama así, se pronuncia así, en la cadena Mars en Ohio, es cuando se pasa este primer elemento identificado. Es como, digamos, podríamos pensar que el chicle es el primer producto de masas que tiene una identidad propia, gracias a este código QR. Y después, bueno, hay mucha historia que seguro que trataremos después. Que ahora vamos a comentar después. José Miguel, hay muchas lecturas del ancho mar de los sargazos, ¿no? Se puede hacer una lectura inglesa, se puede hacer una lectura poscolonial, de literatura poscolonial, se puede hacer una literatura marginal, se puede hacer una lectura feminista. De hecho, comentábamos antes que, claro, esto se publica en el año 1966, que también surge pues, la segunda ola de los feminismos, del feminismo, y hay además un libro interesantísimo, que es un ensayo que quedó finalista del premio Pulitzer, y creo que es muy difícil que un ensayo quede finalista del premio Pulitzer, que se publica en los 70 por dos teóricas, dos académicas feministas, que además, y me gusta mucho, por eso lo traigo aquí, el título del ensayo es The Mad Woman in the Attic, la loca del desván, que ellas comentaban que las escritoras del siglo XIX habían escrito a estas mujeres, a estas locas del desván, que eran figuras pues bueno, misteriosas, un poco tenebrosas, enajenadas, como si fueran un dualismo ficticio de las propias autoras. ¿Cómo ves tú eso? Era como si las autoras, a través de estos personajes, pudieran expresar su ira, su rebeldía, incluso su sensualidad, su sexualidad, sin ser juzgadas y castigadas por la época en la que estábamos hablando. ¿Qué opinas tú de ese dualismo ficticio? Bueno, Silvia, yo creo que en el caso de Jean Rhys, sin duda alguna.
Es decir, tú has contado cosas de su vida y otras que no hemos contado, pero su vida fue tortuosa, difícil, pero es una mujer que viene de las Antillas también, que se identifica a buen seguro con esta Berta, con esta Antoinette, y que no se identifica tanto con el tratamiento. Es un poco especial, un poco oculto, porque ella está oculta, claro, pero también está oculto el personaje y todo lo que tiene que ver con ella en la novela de Charlotte, ¿no? Entonces yo, desde luego, diría que esa dualidad existe totalmente en el caso de Jane Rhys. Evidentemente, ella se fija en ese personaje por algo. Hay que pensar que el personaje central de Jane Eyre es Jane Eyre. Es decir, toda la rebeldía que puede mostrar Charlotte como escritora, ese protofeminismo, si quieres, que podemos decir, realmente está anclado en la figura de Jane Eyre, ¿no? La otra figura es como el anverso, ¿no? Es decir, como el reverso, como alguien de la que no podemos saber nada porque no puede ser mostrada, porque no puede ser enseñada. Por su locura sí, pero también por el patrón colonial, porque ella proviene de unas islas distantes, proviene de otra cultura, proviene del mundo del esclavismo, proviene de un universo cultural, por cierto, muy rico, extraordinariamente rico, como han demostrado otros autores caribeños después, ¿no? Y de alguna manera eso en la novela de Charlotte queda, sí, como esa parte que no podemos conocer, como esa parte prohibida. Solo conocemos los avances casi feministas que hace Jane Eyre, ¿no? Entonces, Jane Rhys, evidentemente, lo que hace es completar eso que no podemos ver en Charlotte, ¿no? Y lo hace pensando, yo creo, en ella misma. Seguramente, porque prácticamente la totalidad de la obra de Jane Rhys es muy autorreferencial. Eso es. Tiene una estructura en 3 partes que a mí me han recordado un poco a los códigos de barras, porque hay una parte más diáfana y más clara en la primera parte, y la segunda parte, pues bueno, también tiene su extensión, y la tercera parte es como más estrechita, ¿no? Y además hay como luces y sombras, ¿no? Hay una estructura como si fueran 3 barras, una luz y una sombra, ¿no? Dani, ¿qué nos cuenta un código de barras en sus espacios, en sus líneas? ¿Qué contiene eso y qué se lee? Porque fíjate que yo pensaba, te lo comentaba antes y perdona mi desconocimiento, yo pensaba que solo se leía lo negro. No, básicamente los códigos de barras son identificadores. Un código de barras sirve para codificar una información que generalmente es una identificación, cuando hablamos de un código de producto, del producto, para que ir a una base de datos y de ahí extraer información sobre eso. Eso es lo que es un código de barras. Y hay 2 modelos principales. Uno es en una dimensión, que es el código de barras que conocemos en los productos porque solo se lee en la dimensión horizontal y se basa en la anchura, la relación entre las bandas y la anchura entre ellas. Y con eso, bueno, ya nos lo demostró el Morse, como hablábamos antes. Es muy fácil codificar información con muy poco. En la informática se hace con ceros y unos. En el fondo no hace falta muchos elementos para codificar información, pues la anchura simplemente es la que nos da eso. Cuando hablamos de códigos 2D, que son los códigos QR que ahora todo el mundo conoce porque son muy visibles y muy utilizados, en ese caso se codifica en 2 dimensiones y por eso es más fácil meter más información en el mismo espacio físico. Pero al final lo que estamos haciendo es lo mismo. Es decir, la relación entre el blanco y el negro y las diferentes correlaciones que hay entre eso es lo que está transmitiendo una información. Por tanto, sí, de alguna manera tiene esa relación de podemos ver visualmente lo que en la novela estás viendo como fases de la propia novela. Y sí, a mí me parece una analogía bastante bonita. Y además una estructura en 3 partes. Hay diferentes voces en esta novela, ¿no? Está la voz de Antoinette en la primera parte de la novela. En la segunda parte hay una parte que sí, pero también da voz, sobre todo al marido. Al marido que no tiene nombre. Porque en la segunda parte Jane Rhys nunca menciona el nombre. Es muy curioso. Esto es justicia poética de Jane Rhys. Le quita el nombre a Rochester por eso. Y después tenemos la tercera parte en la que ya encontramos también incluso un poco la voz de Grace Poole, que es un personaje que aparece también en Jane Eyre, que es la cuidadora y que es la voz del encierro, ¿no? Así que tendríamos ahí como la voz de las islas, la voz del Imperio Británico, podríamos decir que están ahí, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien visto también. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Dani porque ha hablado de la importancia de la anchura de las líneas y no olvidemos que esta novela se llama Ancho, Mar de los Sargazos, ¿no? Precisamente, ¿eh? Así que por algo será, ¿no? Aparte de eso, yo creo que efectivamente lo que tú dices, la novela está concebida de la manera exacta para reproducir esa trazabilidad de la que hablábamos. Es decir, para poder ir hacia atrás y decirnos quién es esta mujer.
esa mujer que no conocemos. ¿Quién es esta Antoinette, ¿no? Entonces tenemos todo ese comienzo de la infancia, después de la ley de emancipación, en la cual los ingenios del azúcar son desmantelados, las casas son presa de la vegetación, todo su mundo de decaimiento, ¿no? Todo es una decadencia bastante poética, todo hay que decirlo, ¿no? La presencia obsesiva de las escaleras, por ejemplo, que es uno de los elementos icónicos de la prosa de Jean Rhys en esta novela, ¿no? Y efectivamente escuchamos a esa mujer que está presa en Thornfield, pero que está recordando su infancia y recordando ese incendio, ¿verdad?, que acabó con su casa de cuando era niña, ¿verdad?, cómo todos se rebelan contra ellos, cómo ella está a punto de morir de fiebres, cómo su hermano muere, de hecho, y que de alguna manera luego se va a cerrar con el otro incendio final, ¿no?, que provoca. Es el fuego como un gran símbolo de esta novela. Un símbolo, ¿no?, infernal, sí. Los árboles, el fuego, los árboles también son muy importantes en este libro. De esto creo que no hablamos ahora en la tertulia, pero los árboles también son un símbolo cuasi modernista, porque es verdad que la novela, aunque a ratos tiene un toque así como de realismo mágico, pues también tiene muchos elementos, sí, podríamos decir modernistas, ¿no?, o postmodernistas, ¿no? Y entonces los árboles también, ¿no?, según la zona, son de una manera o de otra. Algunos son enormes, otros no son tan grandes. Hay un árbol, por ejemplo, no sé si es aquí, que lo rompe un rayo, ¿no?, en dos, me parece. Creo recordar que es en una de las dos. Pero, y realmente los árboles son también como... A ver, las raíces, ¿no? Las raíces, pero también van hacia el aire, ¿no? Hacia la libertad. Se decía que Jane Eyre se llamaba así porque Eyre es aire. Suena como aire el apellido, ¿no? Se decía por eso. Bueno, en resumidas cuentas, esas tres partes me parecen muy interesantes. Son muy dispares, pero sí que forman ese círculo del incendio, ¿no? Ese círculo que empieza en un incendio, cuando destruyen la casa natal, la casa original, en ese arrebato, en esa especie de gran tumulto, y que se cierra con el incendio provocado en Thornfield al final, ¿no? Por el medio, esa gran parte, porque es muy larga, la parte central, que es como la columna vertebral de la novela, donde tenemos sobre todo la voz del marido sin nombre, pero que tenemos que saber quién es, por eso es conveniente leer Jane Eyre, ¿no?, para entender Ancho Mar de los Sargazos, y que es una voz que cada página que pasa se va haciendo más dura, más potente, más colonial, más imperial, más machista, si quieres, a la vez que la voz de esta mujer que tanto soñaba, porque es una mujer envuelta en sueños, y esta novela está llena de olores, de sabores, muy sensorial. Muy sensorial, eso es, que no me salía. Se va apagando, esta mujer se va apagando, se va convirtiendo en una alcohólica, precisamente, también como Jean Rhys. Se va convirtiendo en una alcohólica que se apaga, que no quiere saber, bueno, sí quiere saber, pero el marido no quiere saber nada de ella. El marido recibe cartas de su hermanastro que le va diciendo que esta mujer es una mujer que pertenece a una dinastía familiar de locos y que sepa hacia lo que se dirige, ¿no? La van etiquetando, la van estigmatizando y la van despojando de su identidad. Completamente. ¿No? Y esto que decías del paisaje me parece muy interesante, porque además hay un pasaje en la novela en el que Edward Rochester, que vuelvo a decir, no se menciona el nombre de Edward Rochester en Ancho Mar de los Sargazos, como curiosamente tampoco sale el Ancho Mar de los Sargazos como tal en la novela, solo el título. Pero precisamente en el paisaje es precisamente donde se ve ese contraste, esa oposición, ¿no?, entre esos dos mundos, ¿no? No olvidemos que esto no deja de ser una crítica a la exclusión, una crítica a la totalidad y una crítica a ese mundo no visto y no identificado que eran las islas, ¿no? Dani, Ancho Mar de los Sargazos también aborda temas tan importantes como son el control y la dominación. Y a mí me parece que eso es un tema que podemos hablar. Hilar completamente. Me da un poco de miedo, ¿no? ¿Quién regula todo esto? Claro, cuéntame. Primero, los códigos de barras se han hecho para el control y la dominación. Lo que pasa es que, en principio, de productos. Esa sería la diferencia fundamental. Hay una entidad internacional que maneja el estándar por el que todo el mundo tiene un numerito concreto para su producto. Y en cada país, de hecho en España es una asociación AECOC, le tienes que pedir esto para que te dé ese numerito.
Pero justamente, y llevándolo a la parte más literaria, lo que podemos ver es que los códigos de barras son exactamente un símbolo del capitalismo y de la estandarización. Quizás hay pocos símbolos tan visibles que nos remiten a eso. Y de hecho, cuando muchas veces se habla distópicamente de un posible futuro, se habla de personas con un código aquí en la frente que las identifica y las tiene totalmente localizadas en tiempo real. Esto evidentemente como tal no ha pasado, pero de alguna manera está pasando. Aunque no tengamos un código clavado, las tecnologías han avanzado lo suficiente como para que se pueda seguir nuestros pasos, tanto virtuales como en el mundo real, podemos llamarle, de una manera casi continua. Y creo que esto remite a algo que creo que va a ser una de las grandes discusiones de los próximos tiempos políticas, que es la soberanía sobre nuestra identidad y sobre nuestros datos. Es decir, en la novela se le quita la identidad y quitándole la identidad le quitan su humanidad. El otro lado de la moneda es justamente lo contrario, que al hecho de haberte etiquetado y tenerte controlado también te quitan la humanidad. En ese equilibrio entre las dos partes es donde estamos. Y en ese equilibrio que también hablamos en la tertulia sobre seguridad y libertad. Lo recalqué varias veces antes, pero a mí me gustaría que los que nos escuchen se den cuenta de que estas decisiones las está tomando gente por nosotros. Es decir, este hecho de que si tú ahora vas a cualquier persona que controla un poco sobre datos en Internet y le das tu nombre y te va a sacar una serie de datos increíbles sobre tu persona que tú no tienes claro que alguien está recopilando, pero alguien está recopilando, si no, no podrían ser accesibles, lo que nos está quitando es poder a las personas. Porque esos datos los están utilizando para influirnos, por ejemplo, para influirnos en ventas, cosa que los algoritmos de ventas son lo más fácil que hay. Bueno, creo, y de hecho la Unión Europea estaba trabajando en esto, lo que se va a llamar el reglamento eIDAS 2, que la recuperación de los ciudadanos de su soberanía, de su identidad y especialmente en los trámites online, porque bueno, en la parte física lo tenemos más o menos resuelto con el DNI, por ejemplo, en España, pero en la parte online ahora mismo casi todos nos estamos identificando con servicios de terceros, de empresas privadas que están recopilando esos datos. Y además, aunque la ley de protección de datos y RGPD en España y en Europa teóricamente es muy fuerte, lo que te das cuenta es de que por delante está la capacidad de las empresas de depredación de coger esos datos sobre nosotros. Por tanto, creo que es el momento de que la sociedad se dé cuenta de que si no discutimos y tomamos una decisión política, porque esto es política entre todos, sobre cómo queremos regular el acceso a nuestra información y cómo jugamos con esa información para cuando queramos darla, cuando no queramos no darla y manejarla, ser soberanos de ella, si no tratamos eso, lo van a tratar por nosotros. Y eso nos puede llevar a una situación distópica muy fácilmente, porque el control es mucho más sencillo que en otras épocas. Y eso creo que cualquiera ya se da cuenta de las tecnologías que ya están presentes para el ciudadano común. Imaginaros las que están avanzando, que siempre los poderes siempre tienen una tecnología por encima. Bueno, pues resaltar que uno puede estar mal porque no tiene ninguna identidad, pero también puede estar mal porque está demasiado marcado y seguido. Y que en ese equilibrio es donde está la humanidad. Bueno, ¿qué te parece eso, José Miguel? Bueno, me merece la opinión que yo creo que aquí a muchísima gente, ¿no? Que todos los cambios tecnológicos potentes producen grandes transformaciones en el mundo, ¿no? Pero realmente la historia de la humanidad es una historia de la tecnología. Eso es lo que es, ¿no? La verdad es que la identificación, y creo que lo ha dicho alguien en la tertulia que hemos tenido, la identificación, el conocimiento de quién es el otro, ha sido un hecho constante. Ya el que salía de la caverna a cazar ya quería saber si había otros por allí y quiénes eran, ¿no? Siempre hemos querido saber eso, ¿no? Entonces, seguramente es un hecho imparable, seguramente es algo que no podemos evitar, ¿no? En esta novela, curiosamente, por ejemplo, en estas novelas que estamos también comentando, el hecho de la identidad es importante, tanto su ocultación como el hecho de descubrirla, ¿no? Es decir, la ocultación es un hecho imperial, colonial, es un hecho también de una cierta masculinidad impuesta, si queremos, pero a la vez el descubrimiento que hace Jean Rhys creando esa trazabilidad al personaje nos revela cosas importantes, es decir, nos hace entender quién es esta persona, ¿no? Que de otra manera pues no sabríamos prácticamente nada, ¿no? Yo creo que las cuestiones de conocimiento, de identificación, tienen sus dos lados, el lado positivo y el lado negativo. En general dan mucho miedo. Es decir, a mí me da mucho miedo que en algunos países se identifique a los peatones por la calle mediante cámaras, ¿no? Con todo su background, por ejemplo, y con su currículum, ¿no?
simplemente vendiendo eso que es la gran palabra, ¿no? La gran palabra que calma los ánimos de todos, que es la palabra seguridad. Pero como casi todas las grandes palabras, tiene su lado falso, ¿no? La seguridad tiene también un componente importante de control y, ¿por qué no?, de manipulación, ¿no? Porque el que controla puede manipular. Y es posible que estemos en unos tiempos en los que eso se empieza a revelar con bastante nitidez. Me voy a quedar con esto del control y la manipulación porque me ha pasado algo muy curioso, y es que buscando los diferentes ejemplares que hay de la publicación de Jean Rhys, hay que saber que Jean Rhys en España se publica en el año 1976, se publica 10 años antes de que aparezca en Inglaterra. Y hay hay una retraducción para los que nos escuchan y, bueno, por si vosotros lo desconocéis, la retraducción consiste en traducir una misma obra para una misma lengua, un mismo país, de manera diferente. Para que os hagáis una idea, tengo aquí este ejemplar de Ancho Mar de los Sargazos que lo publica Cátedra, creo que es del año 1998, y empieza así. Dicen que cuando llegan los problemas hay que cerrar las filas. Y así lo hicieron los blancos. Pero nosotras no formábamos parte de sus filas. Las damas jamaicanas nunca habían aceptado a mi madre porque era guapa como ella sola, según decía Christophine. Fijaos ahora en este inicio, que es de la edición de 2011, pero la traducción es del 2009. Y dice así. Dicen que cuando se presenta un peligro hay que cerrar filas, y eso hicieron los blancos. Pero nosotros no estábamos en sus filas. Las damas jamaicanas nunca aceptaron a mi madre, porque es tan hermosa como la propia hermosura, decía Christophine. Bueno, es un ejemplo al inicio de la diferencia que hay en lo que hablábamos del control y la dominación, la importancia que también tuvo la traducción para consolidar una cultura o para desmontarla. No sé qué pensáis de esto, ¿no? Quiero preguntarte, Dani, el organismo que regula el código de barras, ¿quién es? ¿Dónde está? Bueno, hay un organismo internacional. El código de barras como herramienta no lo regula nadie. Es decir, un código de barras tú puedes generar para codificar información, pero si quieres que ese código de barras esté dentro del estándar, el UPC, que es el estándar que tiene todos los productos prácticamente que hay en el mundo, hay el UPC y el EAN, que es la versión europea, pero básicamente es lo mismo. Eso hay una entidad, GS1, que es una entidad que tiene sede en Bruselas y que es la que se encarga de tener este estándar. Y que en España, bueno, hay una asociación AECOC a la que tú le pides. Cuando tienes un producto, te tienes que asociar y decir, yo tengo este producto, dame un código de barras, y a partir de ahí te da uno que es unívoco para tu producto. Entonces, bueno, esto es cómo se regula la parte estandarizada, pero como herramienta tiene una potencialidad mucho mayor que esto. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, con los códigos QR, que yo creo que es algo que ha entrado en todas nuestras vidas en las últimas 2 décadas quizás, ¿no? Década y pico, y que ha valido para que las personas se relacionen con la información de una manera diferente, que se utiliza muchísimo, esto lo sabemos todos en museística, ¿no? Cuando de repente queremos ampliar la información y pues apuntamos con nuestro móvil, vamos a esa página web que nos da más información de lo que estamos viendo en tiempo real. Está uniendo el mundo real y el mundo virtual de una manera bastante fácil de usar. Que además, lo comentamos antes, lo bonito de la historia del código QR es que se inventa en el 94 para la industria logística en Japón, empieza a utilizarse y a conocerse por las empresas tecnológicas para transmitir información a principios del 2000, pero los primeros proyectos que se hacían con códigos QR nadie los utilizaba. Hasta que las mentes de las personas empezaron a aceptar esta tecnología y hasta que hubo un cambio tecnológico que fue que el primer iPhone que metió en la cámara un visor de código QR. Y a partir de ahí se ha hecho casi una herramienta universal. Ahora mismo hasta la agencia tributaria va a meter en las facturas para que podamos seguir la trazabilidad de todo esto. Por lo tanto, yo ahora veo que es una herramienta con muchísimo potencial, que tiene esta relación con la cultura de masas, con la producción de masas, pero que realmente puede utilizarse para muchas más cosas. Ahora que decías lo de Japón, acabo de recordar que no sé dónde leí que en Japón la gente ahora entierra a sus muertos y pone un código QR en la tumba para que tú puedas saber pues de su vida, ver fotos familiares. Sí, te aparecerá un vídeo o algo. Exacto, porque y me quedé ahí da el paso al sorprendida. multimedia, ¿no? Sí, es decir, al final el código QR es una pasarela entre el mundo físico y el mundo virtual, y en el mundo virtual entra todo tipo de contenidos. Claro, los japoneses, además lo inventaron, claramente es el pueblo que acepta más rápido la tecnología, por lo menos en esta época, eso es evidente.
y ellos lo ven como no tienen el prejuicio, porque mezclar la muerte con la tecnología es algo que nos cuesta, y más un pueblo como el nuestro. Es decir, el sitio menos tecnológico que yo conozco es un cementerio, y yo creo que aquí se vería como una aberración, sinceramente. Pues yo me imagino San Amaro con código QR y... Todo se andará. Todo se andará. Empiezan por ahí en Japón y luego acabamos aquí, lo cogemos todo de ellos. Quiero que nuestros oyentes sepan, José Miguel, que esta novela de Jean Rhys es una novela autónoma por sí sola, o sea, no es un pastiche. Reformula y confiere esa identidad de la loca del desván, le da vida a Bertha Mason, pero no es un pastiche. Se puede leer de forma autónoma. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo recomiendas que se lean estas dos novelas? Bueno, es difícil hacerlo porque efectivamente las dos se pueden leer por separado, tienen mucho que ver, pero no tienen nada que ver, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada. Claro, no olvidemos que Jean Rhys está desarrollando un personaje que no está tan desarrollado en la otra novela, ¿no? Realmente lo que hace es completar la otra novela, ¿no? Y en ese sentido es bueno seguramente leer las dos. A ver, como gran novela canónica, como gran novela del goticismo, más o menos victoriano, pues es desde luego Jane Eyre, ¿no? Es una novela indiscutible, que tiene un renombre absoluto como su autora, ¿no? Pero yo creo que la novela de Jean Rhys, que ha tenido críticas también polémicas a veces por su peculiar forma de escribir, etcétera, ¿no? Es una novela muy valiente, es una novela que en una época además crepuscular de su autora, ¿no? Cuando ya daba por perdido toda posibilidad de ser reconocida a pesar de esas ayudas de Maddox Ford, ella, con 70 y tantos años, consigue volver al mundo de la literatura y hace una novela que, bueno, está considerada una de las grandes novelas, a pesar de su pequeño tamaño, ¿no? Una de las grandes novelas del siglo XX, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que deben leerse las dos. El orden es discutible. Técnicamente, cronológicamente, el orden, no por su producción, pero sí por su contenido, el orden sería primero la novela de Jean Rhys. Pero claro, tal vez el orden más racional sea el cronológico, ¿no? O sea, leer primero la gran novela clásica de Charlotte Brontë y después esta especie de factura que Jean Rhys le pasa a Charlotte, pero también a Inglaterra en esta novela, en Ancho Mar de los Sargazos. Bueno, vamos a ir ya pues abordando el final de esta conversación, que bueno, queda para mucho más, porque este libro, como decíamos antes, es un océano y cada vez que lo lees sacas algo más y algo novedoso, ¿no? Bueno, quiero leer para nuestros oyentes una cita que aparece en Jane Eyre de Charlotte Brontë y con ella vamos a cerrar. No penséis que no voy a hacerle a mis compañeros el test high, ahora vamos a ello, pero la cita de Jane Eyre dice así: los prejuicios, es bien sabido, son más difíciles de erradicar del corazón cuyo suelo nunca ha sido aflojado ni fertilizado por la educación. Crecen allí, firmes como la maleza entre las piedras. Y ahora sí, Dani, José Miguel, tenemos un test aquí en High que nos encanta. ¿Quién quiere empezar? Que empiece Dani. Empieza Dani. Empiezo yo entonces. Dani, es súper sencillo, son 3 preguntas. Sí. ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Bueno, empiezo porque leo. Ahora mismo estoy leyendo, me está llevando bastante, aparte de estar leyendo El ancho mar de los sargazos, La mente diáfana, de Juan Arnau, que es un libro sobre la historia del pensamiento indio, que a mí siempre me ha interesado y este libro me ha gustado especialmente. ¿Qué escucho? Yo siempre fui una persona que he escuchado mucha radio, pero bueno, en los últimos años me he pasado al podcast, tengo que reconocerlo, porque tengo mucha más... llegas a mucho más de lo que llegaba antes. Y hay un podcast que se llama Philosophize This, que es un podcast en inglés sobre filosofía, de Stephen West, un filósofo, un divulgador de filosofía norteamericano, que me fascina. Y después, ¿qué veo? Últimamente ha habido 2 cosas que me han gustado mucho. He acabado The Crown, que es una serie fantástica. Y después he visto una serie documental sobre Lola Flores, que el que no la haya visto, yo le invito a... O sea, si hablamos de mujeres potentes, de mujeres que están por encima de su tiempo, o sea, esa serie de Lola Flores me ha hecho ver el personaje de una manera totalmente diferente a lo que yo tenía, porque, bueno, los que crecimos en los 80, digamos, Lola Flores era un personaje crepuscular que significaba
significaba otra época. Y ahora ves lo que esa mujer consiguió siendo mujer en España desde la posguerra para adelante y es increíble. ¿Dónde lo has visto? Creo que está en Movistar, y es fan. De verdad que lo recomiendo, pero mucho. The Crown yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es y la gran serie que es, pero la de Lola Flores yo creo que ha pasado más desapercibido y es fantástica. Pues vamos a verla. José Miguel, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? Bueno, es difícil porque, a ver, leer eso es casi continuo, ¿no? Tengo que leer tantas cosas de tantos tipos que realmente ya no sé ni qué decirte. Si dejamos al lado las cuestiones académicas, porque entre ellas estaría esto mismo, de lo que hemos hablado, por ejemplo, pero si dejamos de lado lo académico, ¿qué es lo último que he estado leyendo? Pues he estado leyendo el último premio Nadal, por ejemplo, que es una novela del escritor argentino Jorge Fernández Díaz, que se llama El secreto de Marcial. Y es una maravillosa novela sobre el padre, sobre los enigmas del padre. El padre que nunca aceptó un poco el mundo literario de su hijo, pero que intentó conectar con él a través del cine, que era lo único que al padre le interesaba. Y en el libro se repasan como 200 películas que fueron las que él más o menos cree que vio con su padre, ¿no? Y que las ha vuelto a ver ahora otra vez para escribir el libro, ¿no? Recomiendo mucho esta historia sobre el padre. Hay muchos libros sobre la madre, sobre el padre, ¿no? Pero este libro, el secreto de Marcial, de Jorge Fernández Díaz, que es este escritor argentino de origen asturiano, ¿verdad? De inmigrantes asturianos, como en este propio libro se puede ver, lo recomiendo mucho, por citar uno. Lo otro era... ¿Qué ves? ¿Qué veo? Veo. Bueno, si te refieres a qué veo en televisión, por ejemplo. O en el cine, o en el cine. O un museo. Sí. Museos hace un poco de tiempo que no voy, creo. Me encantan los museos, pero también los museos cansan muchísimo. Los museos es uno de los ejercicios físicos más extraordinarios que conozco. Pero bueno, lo último que vi en el cine fue Cónclave, que me pareció una película excelente. Ya ha tenido algún premio por ahí, no muchos, creo que merecería más. Me parecía una película excelente que refleja ese mundo un poco curioso, ¿no? de un cónclave y que a lo mejor pues tenemos ocasión, esperemos que no se la tengo que ver, la tengo pendiente de cónclave. Y luego ¿qué escuchas? No, también hablaba de series, porque Dani habló de series. Realmente, efectivamente, The Crown es una de las series que más me ha ocupado en mucho tiempo. También Downton Abbey me ocupó durante un tiempo. Me encantó. Aquí estamos de clásicos totales. Estamos muy british, muchísimo muy con british, esto. Clásicos totales. Sí. Ahora quiero ver The White Lotus, que creo que es muy interesante, muy recomendable. Pero vi una serie empujado por mi hijo que yo probablemente nunca hubiera visto y que me pareció una serie realmente increíble. Bueno, hay dos, pero sobre todo una. La menos increíble, pero también muy interesante, es El Encargado, que es una serie del actor argentino Francella, que es una serie que recomiendo muchísimo porque hace un estudio de las comunidades de vecinos. Increíble, muy recomendable. El Encargado, con una gran ironía, es una serie argentina. Y la otra, que mi hijo me empujó a verla y que fue un gran éxito, es una serie sobre un entrenador de fútbol que viene de Estados Unidos, solo ha entrenado equipos de la Liga del Fútbol Americano, pero lo contratan en un club menor de una liga inglesa que se llama el Richmond. Y todo el mundo, por supuesto es una comedia, todo el mundo interno que se genera allí con este hombre extraordinario que es Ted Lasso, y ese es el título de la serie, Ted Lasso, absolutamente recomendable. ¿Y lo otro era? ¿Qué escuchas? Escucho menos. Mi hija, que es una gran aficionada a la música, me dice que no tengo ni idea de música. Yo creo que tiene razón. Bueno, no me dice que no tengo ni idea, pero creo que piensa que escucho muy poca música y tiene razón. Incluso en el coche escucho más radio que música. Mejor pongo a veces radio clásica, fíjate, ¿no? Hace tiempo que no voy a conciertos también. La verdad es que fui a muchos, pero ahora hace tiempo que no voy. Creo que el último concierto que fui fue uno de Celtas Cortos, aquí en Galicia. Creo que fue el último que fui, me parece, ¿no? Pero atrás quedan otros conciertos, aquellos que teníamos en la época de los Xacobeos, ¿no? Que eran unos conciertos brutales, ¿no? Y tal. Eso sí que tuve ocasión de cubrirlos a veces también en prensa. Y luego, realmente, escucho también, como decía Dani, algún podcast. Por ejemplo, claro, como yo soy del mundo anglosajón o inglés y tal, hay un podcast, por ejemplo, de la radio-televisión irlandesa, de RTE, que se llama Arena, escenario, ¿no? Que es maravilloso.
Es un podcast de cultura maravilloso, maravilloso. Pero claro, hay infinitos podcasts como el nuestro, por ejemplo. Bueno, espero que escuchéis este episodio y los que vienen, Los Reyes de la Casa, de la autora francesa Delphine de Vigan, es el libro con el que abordaremos nuestro próximo episodio, nuestro episodio 3, un libro que nos servirá para hablar de la felicidad impostada y de esa exposición pública que hacemos de nuestra intimidad, sobre todo de la de nuestros menores, hasta la explotación. Nos va a servir pues para hablar de nuestra sociedad, de esta sociedad en la que parece que tenemos que compartirlo todo, y por supuesto tendremos a un humanista en nuestra mesa y a un tecnólogo que seguramente estará especializado en protección de datos. Así que espero que también estéis atentos a ese próximo episodio. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Pues nos despedimos aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Yo creo que ¿Bien? bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto lo he hecho porque tengo que deciros algo, Germán. Lo he hecho por el cumpleaños de Carmen. Hoy es su cumpleaños. Entonces Happy yo birthday to you. me he mentalizado y he dicho, por favor, Carmen tiene que irse a cenar. O sea, es que hoy tiene Sí, que el de cenar. mi Hemos hijo acabado fue relativamente antes de ayer. pronto, por lo que parece. Sí, ¿no? La ¿qué otra vez. tal?